Elecciones, democracia, debate. Grupo Fórmula presenta La Política en tus manos, con Arturo Sánchez Gutiérrez y Margarita Moreno. Buenas tardes, qué gusto estar otra vez con usted en La Política en tus manos. Hoy es domingo 14 de abril y bueno, Margarita, como que se siente este ambiente medio enrarecido. Estos meses que empezó el sexenio con más calma y tranquilidad, con buenas noticias, hoy estamos en una etapa medio de ambiente enrarecido, problemas en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, incluso en el DF. Pero bueno, de eso vamos a platicar con usted. ¿Cómo estás, Marga? Muy bien, muchas gracias, Arturo, y buenas tardes a todo el auditorio que nos ve a través del canal 121 de Sky y Cablevisión y a través de su sistema de cable local en el resto del país. Y también a quienes nos escuchan a través del 103.3 de FM y 970 de AM. Y pues sí, en esta semana las notas y toda la información estuvo enfocada en las protestas de los maestros en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y aquí en el Distrito Federal. Con esta combinación de que ya no es nada más un movimiento magisterial, sino que es un movimiento social en contra de una serie de asuntos. Pero bien, qué bueno que nos está viendo usted. Le agradecemos si nos está viendo en Estados Unidos a través de nuestro sistema Comcast o a cualquier estación del Grupo Fórmula, muchas en toda la República que nos permiten llegar a usted. Le invito a que a través de @Arturo Sánchez G en el Twitter se comunique con nosotros. Y la página de Margarita. Sí, también le invitamos a que nos escriba y se comunique con nosotros a través de la página de Facebook, La Política en tus manos, en donde tratamos algunos temas de coyuntura en la semana y ponemos algunos datos interesantes de los que platicamos aquí en el programa. ¿Qué le parece si vamos a la visión general de lo que ocurrió esta semana, el resumen de la semana, y después platicamos más con usted? Esta semana, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN definió la ruta a seguir sobre los resolutivos alcanzados en su 17ª Asamblea Nacional Extraordinaria, que quedó inconclusa por falta de quórum el pasado 16 de marzo. En esta asamblea se aprobaron modificaciones a sus estatutos, entre los que se encuentra la elección directa de los dirigentes del partido por parte de sus militantes. Conflicto magisterial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuó las protestas en contra de la reforma educativa en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal. En Guerrero, los maestros marcharon sobre la autopista del Sol. En Michoacán, normalistas tomaron casetas de peaje. Y en Oaxaca, integrantes de la sección 59 marcharon en contra de la retención de salarios de más de 2,000 maestros. En el DF, marcharon por el centro de la ciudad, afectando a peatones, automovilistas y comerciantes. También se conformó el Movimiento Popular Guerrerense, con integrantes de la CETEG, normalistas, policías comunitarios, maestros, organizaciones sociales y grupos indígenas, con el fin de revertir la reforma educativa. Seguridad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó un informe en el que se señala que en los primeros 4 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 4,249 homicidios dolosos, en comparación con los 4,934 que se registraron en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 14%. Afirmó que es muy temprano para asumir actitudes triunfalistas y recordó el compromiso del presidente de hacer un balance integral de la seguridad en el primer año de gobierno. Recomendaciones sobre el 1D. La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió recomendaciones sobre el operativo policiaco que fue realizado durante las protestas del 1 de diciembre en contra de la toma de protesta del presidente de la República. En las recomendaciones se exhibió la descoordinación entre los mandos que dirigieron el operativo y se concluye que se violaron derechos a la seguridad personal, la libertad, integridad y a la libre manifestación de los detenidos. Por lo anterior, pidió que se presenten las denuncias penales ante la PGJDF contra los mandos medios y superiores policíacos que intervinieron en el operativo. Seguimos con La Política en tus manos. ¿Cómo la ve usted? Esta semana tiene bemoles por todos lados. Este dato de la violencia, Margarita, a mí sí me preocupa porque se habla de no ser triunfalistas cuando pues finalmente cambios no hemos visto. Sí, así es. Ya vimos 2 cifras, la cifra del año anterior y la cifra de este cuatrimestre. Y pues aunque hay un descenso, todavía no podemos ver una tendencia que nos pueda decir si efectivamente
hay una disminución de la violencia en México. Debemos conceder que es poco tiempo todavía para evaluar una nueva política, pero bueno, la nota sobre el PAN resulta interesante porque se llevó a cabo una de las sesiones más importantes de cualquier partido. El Comité Ejecutivo Nacional tuvo que debatir lo que iban a hacer con esta asamblea que, como usted sabe, empezó, se tomaron decisiones en la asamblea y de repente se suspendió por falta de quórum. Pero la decisión que se tomó en esa asamblea, en la primera parte al menos, fue muy importante. Por ejemplo, que las máximas autoridades del partido, los dirigentes del partido, van a ser electos a partir de ahora, cuando culmine la asamblea, por toda la militancia. Y esto habla de un espíritu democrático del Partido Acción Nacional por un lado y de una renovación completamente a lo que estaban acostumbrados los mismos panistas. Así es, y bueno, también existen algunos otros cambios, como la desaparición de la figura de los adherentes, que era una figura que existía dentro del partido como parte de... Como que estaba a punto de ser militante sin serlo. Ajá. También se eliminó la afiliación masiva y pues la más importante, que es la que comentabas ya, que es la elección de los dirigentes por parte directamente de los militantes. Y finalmente, en agosto, se acordó que en agosto se va a convocar a los delegados para concluir los trabajos de esta asamblea. Sí, trabajo importante. Fíjese usted, como todo partido político, después de una elección, sobre todo en la que salen derrotados, es necesario reunirse y acordarse ir para adelante. No se le olvide usted que estamos más o menos 85 días de elecciones en 14 entidades de la República y el Partido Acción Nacional está preparándose para ello, igual que el PRD, igual que el Partido Revolucionario Institucional, en donde, bueno, otra vez, más allá del pacto, se van a medir fuerzas en lo que le importa a cualquier partido, el número de votos que va a recibir para poder seguir representándolo a usted o a mí, dependiendo de cómo tachemos la boleta usted y yo el día de la elección. ¿Qué más tenemos, Margarita? Sí, bueno, otro tema importante fue la gira del presidente a Enrique Peña Nieto a China y a Japón, en donde pues las actividades estuvieron principalmente enfocadas a abrir el mercado para vender petróleo a China. También se anunció la apertura de una oficina de Pemex en China. Y también, bueno, un anuncio importante que hizo el presidente fue el hecho de decir que México va a crecer 6% si se aprueban todas las reformas previstas en el Pacto por México. Es impresionante porque la política exterior en México, de lo que vamos a hablar el día de hoy, dentro de un rato con nuestro embajador en Líbano, Jorge Álvarez Fuentes, ha cambiado. El presidente Peña Nieto trató desde el principio de decir que en materia de política exterior iba a hacer algo distinto. Algo ha cambiado, vamos a ver qué nos dice Jorge al respecto, pero por lo que toca esta gira en China y en Japón, tienes razón, Margarita, decir en Asia que vamos a crecer al 6% no es un accidente. No, y sobre todo si pensamos que actualmente se está creciendo al 3.5%, está casi duplicando la expectativa. Yo recuerdo aquellos años de Cedillo, donde la promesa era crecer al 7%, y finalmente no se logró de esa manera. Pero bueno, la otra cosa importante en relación con la gira a China y Japón es que finalmente sí nos ponemos a tono con lo que está haciendo prácticamente todos los países en desarrollo de llegar a nuevos acuerdos con una nación que ha mostrado poder crecer de una manera importante y que, bueno, también tiene sus peculiaridades políticas como China, ¿no? Sí, y también, bueno, es un tema importante porque implica no solo relacionarse positivamente con el exterior, sino también crear condiciones en el país, dentro del país, para que exista una inversión extranjera que verdaderamente beneficie a México. Bien, antes de pasar al siguiente bloque, perdona Margarita, un comentario sobre el IFE, ¿no? Es lamentable todavía que siga habiendo este debate tan complicado sobre la forma como elegir al consejero electoral que va a sustituir a Sergio García Ramírez y que finalmente no se llegan a los acuerdos. Se recorrió todo el camino, hay toda una lista de candidatos, hay 5 finalistas y finalmente no llegan a un acuerdo para poder nombrarlo.
al menos hasta el momento que estamos ahorita. Sí, hasta el momento no se ha podido llegar. Recordemos que el jueves pasado se dio a conocer la lista de 5 aspirantes a ocupar este cargo. Sin embargo, pues no ha habido un acuerdo entre los partidos políticos para poder nombrar al consejero. Pero bien, esto va a formar parte de lo que vamos a vivir. Estamos ya a una quincena de que termine el periodo ordinario de sesiones en esta primera etapa. Hay muchos pendientes. Vamos a ver semanas, las próximas 2 al menos, en donde telecomunicaciones tendrán que acabar de discutirse en toda su dimensión. Vamos a ver semanas en donde el tema de, por ejemplo, qué va a pasar con la ley de transparencia, con los delegados comisionados del IFAI, si se quedan o no se quedan, y hay temas todavía pendientes de una manera muy importante, porque ya están los señores senadores y los señores diputados discutiendo lo que vendrá más adelante, la reforma política, los candidatos independientes, en fin, toda esta lista de temas tan grandes en la que nos hemos ido y venido con ideas de todos tipos y que vamos seguramente a vivir intensamente en las próximas semanas. Así es, Arturo, pero bueno, ya tenemos que ir a un corte. Le recordamos antes que nos escriba @ArturoSánchezG en el Twitter y también que se comunique con nosotros a través de la página de Facebook La Política en tus manos. Estamos con más de La Política en tus manos. En México, el gasto en educación representa el 6.4% del Producto Interno Bruto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Recuerde usted, @ArturoSánchezG, y podemos platicar, y desde luego en Facebook a través de la página La Política en tus manos. A ver, rápidamente, política exterior. El presidente se fue a China y a Japón, ha viajado por América Latina. ¿Qué significa esto? ¿Y qué cambios significan, sobre todo en la política exterior, en relación con el gobierno anterior? Margarita, parece haber un cambio, ¿no? Pues sí, sobre todo pensando en los compromisos que el presidente hizo al inicio de su gobierno de crear un México con responsabilidad global. Global, ¿no? Que era la frase. La importante. frase, sí. Bien, como le comentamos a usted, tenemos ahorita en la línea a un amigo, él es nuestro embajador en Líbano, Jorge Álvarez Fuentes, y que le pedí que nos tomara una llamada para poder comentar con usted sobre la política exterior. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto. Y cuéntanos, ¿cómo estás viendo los cambios en la política exterior mexicana? Mire, yo estoy viendo los cambios muy bien. Como tú bien señalas, uno de los ejes que el presidente ha marcado claramente es que México ejerza su responsabilidad como un actor global. Eso, lo que hemos visto en estas últimas semanas es, por un lado, la actividad internacional del presidente de la República. Acaba de completar una visita a China, a Japón, y también se da en el accionar internacional de México. El presidente ya ha hecho algunas designaciones. Hay en este momento ya 14 embajadores y cónsules generales que han sido designados por el presidente, entre los que me encuentro yo, y que estaremos próximamente compareciendo ante el Senado de la República, como señala la Constitución. Entonces, yo creo es que estamos viendo una política exterior en acción, con un despliegue claro de una agenda, con un objetivo y una visión clara de una participación de México en los temas, en las regiones, y lo vemos también en otras manifestaciones, la campaña que en este momento lleva realizando Herminio Blanco para llegar, como todos esperamos, a la Secretaría General de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, creo que son manifestaciones muy concretas de una política exterior responsable, de una política exterior activa, decidida a poner a México de nuevo en el escenario internacional con el peso específico que tenemos. Oye, Jorge, en el caso de China, me da la impresión de que ahí sí nos estábamos quedando muy atrás. Ya Brasil, Chile, Colombia, incluso Venezuela y Perú ya estaban estableciendo relaciones muy cercanas con China y nosotros nos estábamos quedando atrás, ¿no? Pues mira, yo creo que nuestras relaciones con China lo que están viviendo
viviendo este momento, digamos, en donde estamos transitando, en donde quizás en el pasado en México teníamos la percepción de que la competencia china no nos permitía establecer una asociación estratégica, una relación de largo alcance, con la que ya es hoy la segunda economía del mundo. ¿A qué me refiero con que las relaciones y el contexto está cambiando, transitando? Estamos viendo también que hay en muchos aspectos un importante componente de complementariedad y también de interés para desarrollar unas relaciones con una visión realmente constructiva. No se trata solo de pensar en que, bueno, se han ido algunas de las actividades y las inversiones hacia China, están regresando algunas a México. Y entre otras cosas, México también está trabajando con miras a una relación con China, en donde podemos resolver también algunos de los temas que nos han preocupado desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con el contrabando y con otros aspectos de un comercio desleal, pero hoy estamos viendo un accionar que permita construir unas relaciones que además se vislumbran no solo en el contexto bilateral, sino también en el contexto de Asia-Pacífico. El tratado, el llamado TPP, el Trans-Pacific Partnership, pues es el escenario de la negociación más importante que tendrá lugar seguramente en los próximos años y que tiene que ver con el ordenamiento y la promoción del comercio en la cuenca del Pacífico. Es, por así decirlo, la versión del mecanismo de cooperación de Asia-Pacífico, APEC, pero ahora Plus. Esto es más adelante, en donde participarán las principales economías del mundo, en la que México está y en la que va a participar junto con otros países ribereños del Pacífico. Entonces yo creo que la relación con China, efectivamente estamos ganando tiempo, estamos reposicionándonos, estamos viéndolo con un sentido estratégico, y yo creo que la visita del presidente ha sido una visita muy buena, ha participado en uno de los foros, lo que se llama así holísticamente el Davos chino. Acaba de estar además también en Japón en una visita muy importante. También hay que recordar que también Japón juega un papel de primerísima importancia en la economía global, y yo creo que en ese sentido la diplomacia mexicana pues va a ir de la mano de la promoción de los intereses económicos de México. La política exterior y la política económica son dos caras de la misma moneda. Sí, Jorge, ya vimos claro que, sí, Margarita, que se está promoviendo a México y a América Latina también ante el resto del mundo. El ámbito comercial forma parte de un tema muy importante, pero ¿qué otros ámbitos? Entiendo que también hay interés en que haya intercambio en materia académica, intercambio en materia de experiencia en cuanto a tecnología, infraestructura. ¿Qué otras ramas de la política exterior se pueden promover a través de la promoción de México en el mundo? Mira, yo creo que tenemos que verla sobre todo desde una perspectiva integral. El quehacer internacional de México tiene que tener una serie de componentes en el que sin duda las relaciones económicas y los vínculos comerciales jugarán un papel muy importante, pero también otros aspectos como tú bien lo señalas. Nosotros tenemos que tener muy claro que la cooperación es no solo un principio constitucional, sino es un ámbito privilegiado del quehacer internacional de México. Me refiero sobre todo a la cooperación que nos permita, entre otras cosas, incorporarnos y beneficiarnos y también participar en lo que tenemos que ofrecer, por ejemplo, en el ámbito de la innovación. Hoy la tecnología está marcando avances muy importantes, inclusive vemos aspectos que tienen que ver con tecnología que está marcando la pauta de nuevos conocimientos científicos. En el aspecto tecnológico, científico, técnico, es muy importante hoy que nuestro accionar internacional se incorpore a esas corrientes. Jorge, se nos acaba el tiempo. Jorge, se nos acaba el tiempo y queríamos que nos platicaras. Te vamos a ver en Egipto, si así lo decide el Senado de la República. Así será. Un nuevo reto para ti.
un nuevo reto, así es. Hoy a la gran nación árabe, que siempre ha jugado un papel fundamental en el destino de esta parte del mundo, hay que tomar en cuenta la importancia geoestratégica y política que Egipto siempre ha tenido en esta parte del mundo. Y el señor presidente me ha encargado a hacerme cargo de una embajada muy importante y sobre todo en un momento muy delicado. Egipto, como otros países árabes, la llamada primavera árabe, que no es sino el despertar, ya habíamos hablado en un programa anterior, así es, el despertar de los jóvenes, la aspiración hacia una realidad en donde las oportunidades de empleo, donde la justicia, donde la dignidad, donde los derechos humanos, donde haya la oportunidad de construir un destino. Los jóvenes árabes han tomado y están hoy jugando un papel estelar en la historia y en la forja de su propio destino. Pues te deseamos la mejor de las suertes, Jorge. Para ir a Egipto. Te deseamos la mejor de las suertes y enhorabuena. Estará el país bien representado allá y ya nos platicarás de tus experiencias por allá en otros programas. Con muchísimo gusto, Arturo, Margarita, qué gusto estar con ustedes en La Política en Tus Manos. Margarita, ¿cómo ves? Pues interesante este nuevo giro que da la política exterior, que pues no solamente se promueve el interés económico, hubo reuniones con muchos actores. Sobre todo salirnos un poco de la vorágine que traemos aquí adentro, como si estuviéramos concentrando toda la política en una toma de carreteras. Pero bien, vamos a un corte y vamos a entrar a un tema importante, educación. Les recuerdo, Arturo Sánchez G, y estamos en contacto con usted. Regresamos con más de La Política en Tus Manos. En México hay 35.1 millones de alumnos desde preescolar hasta nivel superior. El 86.9% asiste a escuelas públicas. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Política en Tus Manos. Y bien, como lo comentábamos ya al inicio de este programa, pues esta semana se intensificaron las protestas de los maestros que se manifiestan en contra de la reforma educativa. Hay un debate abierto en torno a la educación, que no son solamente los reclamos, que no implican solamente los reclamos de los maestros, sino también las relaciones laborales de los maestros, la calidad de la educación y todo lo que ello implica. Y para ello, Arturo, pues vamos a platicar con un invitado el día de hoy. Sí, claro, tenemos mucho gusto de contar en nuestros estudios con Alberto Cerdán. Él es coordinador de Activación Ciudadana de Mexicanos Primero, y quisimos invitar a Alberto porque hay un debate abierto, como bien decía Margarita, en el cual no es nada más el asunto de si los maestros quieren tener seguridad laboral o no. Hay un problema integral de lo que debemos entender por la educación en el país. Así que, Alberto, para que nos expliques, qué gusto que estás con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Margarita, Arturo, amigos del auditorio. A ver, se ha entendido de alguna manera de que todas estas protestas es una especie de contrarreforma a la reforma ya constitucional que se propuso. Sin embargo, creo que hay muchos más elementos que hay que tomar en cuenta. A ver, lo que pocas veces se discute es la calidad específica de la educación que tienen que recibir 35 millones de gentes que todos los días van a la escuela. Pues hoy tenemos una situación educativa en verdad muy lamentable, donde 8 de cada 10 niños que acaban la secundaria ven una hoja escrita y no entienden lo que leen a cabalidad, no saben hacer operaciones matemáticas básicas. Es una calidad educativa que no se ha atendido en estos años y que va más allá de simplemente dedicar más presupuesto. Hay toda una estructura que no ha permitido a los maestros sacar todo su potencial, sacar todo lo que ellos tienen de vocación, de compromiso, porque han tenido que supeditarse a lo largo de décadas a un control vertical, autoritario, por parte de los líderes del sindicato, que con la complicidad del gobierno han tenido el control sobre el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos, los bonos de los maestros. Este control
que ha tenido las cúpulas del sindicato y que intercambiaron durante mucho tiempo por votos o apoyo político electoral en un caso y en el otro simple estabilidad política de mantener controlados a los maestros, ha hecho que los incentivos se hayan pervertido, donde resulta ser mucho más redituable tener un trabajo político, sindical, una lealtad personal a los líderes, por encima de tener innovación en el aula, mejorar el aprendizaje de los niños, porque eso siempre ha quedado de forma secundaria, ya que el interés para tener mejores sueldos o tener promociones ha estado en quedar bien con los delegados sindicales o con los líderes del sindicato. Pero a ver, en ese sentido, tomando lo que tú mencionas como premisa en términos generales, creo que hay una reforma que sí al menos abre la puerta para algunos cambios. Se va a hacer un censo de maestros, se va a hacer un censo de escuelas, vamos a saber cada uno de los maestros qué plaza ocupa, qué dedicación tiene, si tiene título o no, si tiene título o no, si cumple los requisitos o no. Bueno, todo eso es conveniente. Se crean una serie de instituciones importantes para evaluar, el Instituto Nacional de Evaluación, habrá una nueva Ley General de Educación que corregirá seguramente varios de los problemas que tenemos, pero el debate parece no estar ahí. Incluso cuando habla uno con los maestros, ellos le dicen a uno, no, si estoy de acuerdo con la evaluación, no, si estoy de acuerdo con que haya estas revisiones, y sin embargo se toman carreteras, se protesta de una manera muy beligerante en contra de lo que pareciera ser que atenta a los intereses de los maestros. ¿En dónde está el debate real? ¿Dónde lo colocarías? Yo insistiría en el control de las plazas. La iniciativa de ley que presentó la CETEG en Guerrero, pues se plantea con toda claridad que ellos quieren que la designación de los supervisores y los directores de las escuelas se siga haciendo con los mecanismos que se tenían antes, a través de lo que se llama comisiones mixtas de escalafón. Estas comisiones sindicato-gobierno, y que en muchos estados en realidad son sindicato-sindicato, porque los representantes del gobierno en realidad trabajan para el sindicato. Estas comisiones pues designan estos puestos, ¿no?, directores y supervisores, con los usos y costumbres que señalé anteriormente. Y en la iniciativa lo que le piden al Congreso de Guerrero es que se contravenga la reforma constitucional, y por eso es una contrarreforma, en la cual se establece que todos esos puestos se harán por concurso. Bueno, ellos quieren seguirlos asignando con los mecanismos anteriores. Ahí hay un ejemplo de lo que implica la protesta real. En materia de evaluación, hoy por hoy, en muchos ámbitos existen también comisiones mixtas, sindicato-gobierno, pero pongo el caso de la IEPO en Oaxaca, que es esta Secretaría de Educación en Oaxaca, donde 98% de los funcionarios de la IEPO fueron nombrados por la coordinadora. Entonces, ellos quisieran mantener el control sobre esas evaluaciones. Al crear un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se les quita ese poder tanto a los estados, pero sobre todo al sindicato. Entonces, cuando dicen sí, estamos a favor de la evaluación, pero una evaluación acorde a nuestro contexto, en realidad lo que están diciendo es quiero mantener el control sobre la evaluación. A ver, vamos sobre ese tema de la evaluación, porque si uno escucha literalmente lo que dicen en el sentido de que no me evalúes a mí de una manera genérica como si fuera cualquier maestro en cualquier lugar de la República, atiende las necesidades de evaluación con las cuales yo tengo que ser medido porque estoy dando clases en un estado como Colima o como Nuevo León o como el Distrito Federal o como Guerrero. ¿No hay alguna razón ahí por parte de los maestros? A ver, en Guerrero, por ejemplo, está el municipio de Cochuapa, donde el promedio de escolaridad es de 2 años. En el resto del país es de 8.6 años, en el Distrito Federal de 10.5 años. Es decir, esa disparidad, claro que tiene efectos en la educación de los niños. Es decir, padres de familia que no tienen suficiente escolaridad, pues no darán el mismo apoyo que padres en otras ciudades donde sí existe esa escolaridad. Sin embargo, creo que hay que diferenciar 3 niveles. Uno, son las propias herramientas de evaluación, las cuales pues nos deben permitir
saber como país cómo están nuestros niños, si están comprendiendo textos o no, si saben hacer operaciones matemáticas o no. El segundo nivel tiene que ver con las consecuencias de esas evaluaciones. Y claro, las consecuencias, y está en la Constitución dice será contextual la evaluación. Y entonces, las consecuencias evidentemente serán diferenciadas, porque las necesidades de capacitación en un estado son diferentes a las de otro estado, incluso desde una escuela y otra escuela, un maestro y otro maestro. Pero y un tercer nivel, y con eso terminaría, es entender que se requieren indicadores que permitan a la ciudadanía pedir cuentas, que nos permita saber cómo está el nivel de aprendizaje de los niños. Y esos indicadores pues se tienen que construir en función de evaluaciones que nos permitan comparar los avances en las diferentes regiones. Pero son tres niveles. Una son las herramientas, dos las consecuencias para cada persona, escuela o estado, y tres indicadores básicos que permitan una mejor rendición de cuentas para toda la ciudadanía. Pero la consecuencia que más parece haberles preocupado a los maestros es que si no paso una evaluación voy a perder mi plaza, voy a perder mi lugar. Y se ha hablado de muchas posibilidades alternas. Bueno, si no pasaste a la primera, entras a una serie de cursos. Si no pasas a la segunda, te entrenamos en este tipo de situaciones, y ya en un momento determinado, si no pasas, no pasaste. Comentábamos Margarita y yo, cuando estábamos preparando este programa, que así ocurre en los servicios profesionales de carrera. En el IFE, si un servidor reprueba una y reprueba otra y reprueba otra, después de las capacitaciones, pues va para afuera. ¿Cuál es el punto de vista de la ley que se ha aprobado? La Constitución es muy clara. El propósito de la evaluación es retroalimentar al sistema educativo y, por tanto, ofrecer las oportunidades de capacitación más puntuales a los maestros. Es que así lo dice la Constitución. Pero no se parece que no lo entienden así ellos. No lo quieren hacer, transmitir así a las bases, porque los líderes del sindicato no quieren perder el privilegio de controlar las evaluaciones. Pero los maestros que no necesariamente se meten al detalle de leer los artículos transitorios de la Constitución, pues solamente tienen como referencia lo que les dicen sus líderes. Pero la Constitución es muy clara, es una evaluación para retroalimentar, para capacitar, y sí, la evaluación es obligatoria, cuestión que antes no lo era, antes era opcional, el maestro que se quería evaluar se evaluaba, y dos, puede tener consecuencias a la permanencia. ¿Cómo? Todavía no está definido, eso se va a definir en la legislación secundaria, pero también habría que señalar que uno espera en el sistema educativo a maestros idóneos que presten el servicio público de la educación. Si uno está en la cama de un hospital en una cirugía y el doctor le va a abrir el corazón, pues uno espera que el doctor tenga las capacidades y los conocimientos para hacer esa intervención quirúrgica. La educación no es menor, también requiere de personal capacitado que esté al frente de nuestros niños, porque de no estar capacitados pueden herir generaciones enteras, como ha ocurrido en muchas regiones del país. Y a ver, hay analistas que dicen que la educación es algo demasiado importante como para quedar únicamente en manos del gobierno o de un sindicato. Definitivamente. Y que por lo tanto tiene que ser pública. ¿Cuál es el concepto de educación pública? Bueno, es un asunto que nos concierne a todos, por tanto la ciudadanía, nosotros tendríamos que tener la obligación de involucrarnos en asuntos públicos, en este caso en la educación, en saber cómo está nuestra escuela, cómo están nuestros niños. Hasta hace muy poco tiempo, unos 2 años, 6 de cada 10 padres de familia creían que la educación que recibían sus hijos era buena o muy buena. Por tanto, no había exigencia. Para mejorar, tenemos que involucrarnos más. Bueno, a ver, hay un asunto que a mí me preocupa en esta pregunta, atrás de la pregunta de Margarita, y que después del corte seguramente podremos comentar. ¿Por qué se habla de problemas con la gratuidad de la educación? ¿Por qué se habla de problemas con que sea libre y demás para todos? Al rato preguntamos, vamos a un corte comercial. Recuerde usted, @ArturoSánchezG, y estamos en contacto. Regresamos con más de La Política en tus manos. En México hay más de 256,000 escuelas con más de 1,880,000 maestros.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en La Política en tus manos para que podamos comentar de un tema muy importante, la educación. Ya más allá, ¿qué hay atrás de las protestas que hemos visto? Estamos platicando con Alberto Cerdán, que nos ha platicado algunas cosas que generarán algún debate que me parece muy importante. Yo le preguntaba antes del corte comercial, ¿por qué se discute si la educación va a seguir siendo gratuita o no? ¿De dónde sale ese problema? O, por ejemplo, el otro argumento de que se está privatizando con la reforma constitucional la educación. No parece que el texto de la nueva ley diga algo al respecto. Pero bien, antes de dar la palabra, recuerde usted a @ArturoSánchezG y nuestra página de Facebook, Margarita. Sí, así es, La Política en tus manos, en Facebook, ahí nos puede escribir y contactarse con nosotros. Alberto, ¿qué nos cuentas? La fracción cuarta del artículo 3º constitucional más clara no puede ser. Toda la educación que imparte el Estado será gratuita. No se tocó esa parte. No de la se ley. tocó, para nada, en absoluto. Los principios de una educación pública, laica, gratuita, universal, científica, no se tocaron. Y qué bueno. No, Y ojalá así siga, porque es importante tener una educación pública fuerte. La privatización de la educación no soluciona sus problemas. La privatización lleva a una sociedad más desigual, menos equitativa, más injusta. Si queremos una sociedad solidaria, justa, igualitaria, necesitamos fortalecer a la educación pública. Y en ese sentido, la reforma que ahora se está presentando, lo que ofrece es una mayor autonomía en las escuelas, para que atiendan mejor a las necesidades locales, para que sea el inicio de un cambio, por ejemplo, en prácticas pedagógicas, donde los maestros puedan ser profesionales de la educación, donde lo que aprendieron en sus aulas y lo que en formación continua van aprovechando, lo puedan entregar a sus alumnos. Hoy no hay poder para los maestros ni en textos, ni en horarios, ni en prácticas pedagógicas, no tienen control de nada. Por tanto, sí es cierto que si se achaca a los maestros el fracaso educativo que tenemos, es un despropósito, porque en realidad se trata de todo un sistema que ha jugado para que los maestros no saquen su potencial y no sean profesionales de la educación. Se les ve como botín electoral, pero no como verdaderos maestros. O sea, hay una parte que dices ahorita, Alberto, que me parece importante. No es una responsabilidad de uno solo de los actores, es un complejo integral. Desde tu punto de vista, ¿esta reforma corrige integralmente, porque es un poco la protesta de los maestros, corrige integralmente los vicios que ha tenido la educación en México? Es un primer paso muy importante. No es definitivo, es una reforma política de las instituciones de la educación. Y a partir de los cambios en estas instituciones, ahora sí se vendrían reformas verdaderamente educativas. Pero se necesitaba esta reforma política de las instituciones de la educación porque justamente habían sido capturadas con la complicidad del gobierno por parte de cúpulas sindicales que, en aras de mantener su poder político y electoral, supeditaron el desarrollo de la educación. Pero nuevamente, ahí hay un gobierno que fue omiso y que es corresponsable de que, por ejemplo, pongo el caso de los comisionados del sindicato. 22.353 personas cobran como maestros y no dan clases. Y eso es ilegal. Son 1.700 millones de pesos al año que se destinan a estas personas. Pero eso no es no hay de un gobierno en particular. No, son de décadas. De décadas, porque el primer líder del sindicato, Jesús Robles Martínez, duró 23 años. El segundo, Carlos Gonquito, duró 17 años. La tercera, el Bester, llevaba 23 años. Es decir, no era una persona, era una estructura. Una estructura completa. Sí. Muy bien aceitada. Bueno, y